Shabbat Shalom a todos. Vamos a comenzar con el estudio de la Haftará de esta semana, que está relacionada con el templo de Shlomo. Como ustedes pueden ver, está muy relacionado a la parashá que estuvimos viendo hace unas horas atrás, y así también el día de ayer al comienzo de Shabbat, que estamos analizando y viendo netamente lo que es la construcción del Mishkan. Por lo tanto, corresponde estar estudiando en profundidad lo que nos dice la Haftará relacionado con la construcción del primer templo. Pueden profundizar el estudio basado en Primera de Reyes 5:26 al 6:13, en donde van a encontrar todo el texto que corresponde a la Haftará de esta semana. Nosotros vamos a estar hablando netamente del templo de Shlomo y así también el significado para nuestras vidas. Vamos a estar tocando algunos puntos que están relacionados con el estudio que dimos el día de ayer, y aparte de eso vamos a estar analizando algunos conceptos enriquecedores que nos entrega esta Haftará para nuestras vidas. Tenemos la lectura en Primera de Reyes 5:26 al 6:13, pero vamos a partir diciendo de que esta historia del templo de Shlomo es destacable debido a la cantidad de personas involucradas en preparar los materiales y construirlo. Al igual que el tabernáculo, erigido gracias al espíritu de dadivosidad que mostró toda la nación, el templo fue construido con un gran número de judíos que presentaron su servicio y enrolaron voluntariamente para abandonar sus hogares y realizar una labor ardua en tierras extrañas. O sea, aquí también vamos viendo lo que es el corazón de Shlomo, que le da prioridad a la construcción del templo en vez de su palacio. Nosotros podemos ver bajo los escritos de los sabios que se demoró alrededor de 7 años la construcción del Mishkan, y así también vemos que posteriormente su palacio lo construye posteriormente, o sea, dándole prioridad netamente al aspecto espiritual, a la importancia espiritual que tiene esto. Por eso se puede considerar como el mayor logro de su reinado como esta construcción, que básicamente no le fue permitida a su padre, que tenía un gran deseo de poder construirlo, pero como su reino fue tan bélico, estaba en sus manos muy llenas de sangre. Por lo tanto, requería de la cualidad de otro rey, como en este caso de Shlomo, que es considerado netamente como un reinado donde reinó la paz, el shalom. Fue el punto clave de todo su reinado. Por lo tanto, era propicio para que se pudiera construir el templo. Esto nos ayuda a cada uno de nosotros a entender la importancia también de poder tener este tipo de cualidades para que de esa manera el aspecto espiritual también pueda avanzar mucho más, sobre todo en este tipo de plan. Dicho eso, es importante recalcar de que este templo se tuvo que hacer de la misma forma en el sentido netamente de seguir instrucciones, y es ahí en donde también estas instrucciones son recibidas por parte de Shlomo, por parte de David su padre. Shlomo las recibe, a eso me refiero, y tiene que hacerlo de esa manera. O sea, ¿cómo uno puede considerar, cómo uno puede probar de que este templo fue construido de la forma en que se dijo? Netamente porque después baja la presencia de Hashem en el templo. O sea, eso prácticamente es garantía de que se hizo conforme a lo que Hashem había pedido, o del agrado mismo de Hashem. Por esa razón cumple con ese mismo propósito o con ese mismo plan relacionado con lo que nosotros vemos en lo que es la construcción del tabernáculo de reunión. Por lo tanto, estas dos informaciones nos ayudan a entender de que en ambos casos la presencia de Dios reposa en estos lugares, por lo tanto han sido hechos de acuerdo al plan y al objetivo que Dios buscaba. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo netamente el compromiso de todo un pueblo, porque saben la importancia de este lugar, saben de que es fundamental para su vida, y por esa razón también hay un aspecto de renuncia a sí mismo, renuncia a sus comodidades para que de esa manera puedan llevar a cabo esta construcción. Hay palabras de Dios a Shlomo, y las palabras de Dios a Shlomo al completar la obra son una lección para la eterna misión judía. Dedicar a recintos opulentos al servicio de Dios no es suficiente.
Dios requiere que el servicio de su pueblo sea devoto y sea leal. Si Israel le sirve lealmente, sus templos y sinagogas serán lugares de belleza, en los cuales el pueblo será recompensado con la protección de Dios y su dedicación hacia él. Pero si Israel se rehúsa a obedecer sus mandamientos, entonces sus santuarios carecerán de sentido y la nación deberá enfrentar sola a sus enemigos. Y es ahí en donde prácticamente vamos viendo ese tenor, el tenor mismo de qué es lo que ocurre con el pueblo de Israel al momento en que toma la decisión de alejarse de Dios. Claramente entra un aspecto que es el debilitamiento, y eso prácticamente los hace muy vulnerables ante los enemigos. Por lo tanto, eso también ocurre en la vida espiritual. Cuando nosotros nos alejamos de los aspectos de Dios, de su Torá, los aspectos espirituales, dejamos de alimentar nuestra alma, como hablábamos el día de ayer, claramente nos volvemos más vulnerables ante cualquier peligro o amenaza externa que pudiera llegar a nuestras vidas. Por esa razón, es fundamental que nosotros podamos tener especial cuidado en lo que estamos haciendo, en lo que no estamos haciendo, para que de esa manera podamos cuidar nuestras vidas y podamos estar siempre fuertes y firmes ante cualquier situación que se pueda vivir. El principal logro de Shlomo, y es lo que hablábamos anteriormente. Acá nosotros vemos de que el principal logro fue la construcción del templo que su padre siempre había soñado. Si nos vamos a Reyes 1, capítulo 8, del 27 al 29, he aquí que el cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado, pero tú atenderás las plegarias de tu siervo y su súplica, oh Hashem, Dios mío, para oír la súplica y la plegaria de tu siervo ruega delante de ti, que tu siervo ruega delante de ti hoy, para que estén tus ojos abiertos hacia esta casa, noche y día, un lugar del cual has dicho, estará mi nombre allí para oír la plegaria de tu pueblo Israel. Por esa razón, todo lo relacionado con el templo, el aspecto espiritual y así también el aspecto legal basado también en el Sanedrín que estaba en el templo, en el monte donde estaba el templo, sin lugar a duda hacía de que este lugar fuera estratégico y fundamental para la vida judía, por el hecho de que de otra forma claramente el pueblo podría sucumbir ante la amenaza de los pueblos extranjeros y de esa manera podía dejar de lado lo que era fundamental, lo que es el estudio de la Torá, lo que es los fundamentos mismos que podemos ver que ocurrían en el Mishkan basado en los mandamientos, basado también en los korbanot, etc. O sea, la vida del judío giraba en torno a este lugar. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo la historia de los templos y así también cuáles fueron los destinos y los desenlaces que tuvieron a lo largo de la historia. Y todo comienza con la construcción del santuario sagrado que los acompañó hasta su llegada a la tierra prometida. Años después el tabernáculo fue sustituido por el templo construido por el rey Salomón alrededor del año 960 antes de la era común. El templo se levantó sobre el monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén, impecablemente y con el mayor respeto. El primer pueblo monoteísta de la historia cuidó de sus mandamientos y de su templo, hasta que el imperio de Babilonia destruyó el templo en el año 586 antes de la era común. Los israelitas fueron desterrados hacia Babilonia, pero durante su exilio nunca dejaron de anhelar su regreso. Menos de un siglo después, el deseo se hizo realidad y el rey persa Ciro II conquistó Babilonia en el año 539 antes de la era común, y el año siguiente permitió el regreso de los judíos a su añorada ciudad. Se comenzó la construcción del segundo templo, mismo que culminó en el año 515 antes de la era común y que permaneció en pie por casi 5 siglos hasta el año 70 después de la era común por órdenes del emperador Tito. El templo judío fue de nuevo destruido. Por esa razón, en el exilio se tuvieron que llevar a cabo estrategias para que la Torá, para que la vida judía no se perdiera. O sea, podemos ver que se construyó el Beit Din, el Beit Tefilá, y también la casa de estudio. Con estas tres edificaciones se podía prácticamente tener en cuenta
cómo podía ser la vida judía sin el templo, y por esa razón está la casa de oración, también la casa en donde se ordena la vida civil, está la casa de estudio, para que de esa forma todo lo que aprendieron y todo lo relacionado en la forma de vida que tenían al momento en que estaba construido el templo, así lo pudieran mantener dentro de las proporciones. Por esa razón se les llama a las sinagogas como los templos pequeños, por el hecho de que ahí se podía mantener esa dinámica, obviamente no con los korbanot porque no se podía, pero la dinámica del estudio, la dinámica de poder estar introduciendo el contenido de la Torá en sus vidas para que de esa manera pudieran tener un estilo de vida similar dentro de las proporciones al que tenían en el momento en que el templo estaba construido. El judaísmo es una religión basada en el templo. Todo se basa en torno al templo. Por eso el judaísmo era el templo y el templo era el judaísmo. En el periodo del primer templo, el judaísmo adoptó costumbres de las culturas circundantes, propias de la bodazará, que es la idolatría. El costo de ello fue ignorar cosas que eran exigidos de nosotros. Una de las cosas fue la shemitá, de que no se guardó la tierra en el séptimo año, no se hacía descansar. Y eso fue una de las causas que nos hablan los sabios de bendita memoria que provocaron también el exilio. Una de las razones, como decíamos, es la shemitá. Y la razón de la abodazará, primero que todo, somos seres humanos. Y en este punto, claramente, cometemos errores y somos vulnerables a cometer estas faltas basado en una mala decisión. O sea, nuestro libre albedrío, esta herramienta, esta arma que ha sido dada a nosotros, es mal ocupada y de esa forma podemos cometer los errores. El templo se encontraba en Jerusalén y netamente fuera de Jerusalén, todos los que salieron del exilio, era muy difícil tener una vida judía fuera de los límites de Jerusalén, porque era, por así decirlo, mucho más sencillo por la cultura y por el ambiente que había en Jerusalén que llevaba a la persona a poder vivir su judaísmo de mejor forma. Pero lejos era más difícil porque así también tenían la influencia de otras creencias. Por lo tanto, eso también dificultaba prácticamente de que pudieran mantener una cultura y una vida judía y en la Torá como tal. Y la división de los dos reinos. En el reino del sur quedó Jerusalén, en el reino del norte claramente no. Y es ahí en donde prácticamente vamos viendo las decisiones de los reyes. Y en este caso de Jeroboam en el reino del norte, que no quería que los habitantes de este reino bajaran al sur para que de esa forma pudieran llevar a cabo o subieran al sur, para que de esa forma llevaran a cabo sus prácticas rituales que nos habla también la Torá, basado también en las 3 fiestas solemnes que requieren de que los judíos suban a Jerusalén y que de esa manera puedan dejar sus primicias. Basado en eso, Jeroboam inventa y establece fechas, cambia fechas y así también crea ídolos para que de esa manera no sientan la necesidad a los judíos del norte de subir a Jerusalén, de subir al sur y de esa manera poder llevar a cabo sus prácticas. ¿Por qué razón? Porque al momento en que veían el templo, se encontraban con el templo, lo iban a añorar en sus vidas y iba a estar el deseo de no querer regresar al norte. Por lo tanto, esto provocó una asimilación profunda hacia el paganismo, ya que los pueblos extranjeros, como el caso de los cananeos, tenían templos más cercanos. Si querían un templo o un altar, simplemente lo construían. Y de esa manera le quitaban como el deseo a los israelitas de que pudieran subir a Jerusalén. Rabbi Akiva dijo que la última y decisiva plaga con la que Dios castigó a los egipcios matando a todos sus primogénitos mostró la justicia divina y el poder de Dios representado por la Sefirá de Geburá. Después asignó la Sefirá de Gesed, que significa la bondad y el amor de Dios, al milagro de la apertura del Mar Rojo, en el que Dios salvó al pueblo de Israel de manos de los egipcios. En el monte Sinaí brilló la Sefirá de Tiferet, equivalente a la belleza y al esplendor de Dios,
que se reveló ante el pueblo de Israel para darle la Torá. La cuarta asociación, que corresponde a la sefirá del Netzach, o sea, el triunfo y la victoria de Dios, se mostró cuando el rey David tomó posesión de Jerusalén y la asignó como la ciudad de su reinado. Por último, el pueblo de Israel alcanzó su clímax cuando el rey Salomón construyó el primer templo y de esta forma logró que la presencia de Dios permaneciera revelada con toda su gloria en el seno de Israel, reconocida como la sefirá de Jod. Por lo tanto, esto nos ayuda a cada uno de nosotros a entender la importancia de crear un templo en nuestro interior, tal como lo hablábamos el día de ayer. Netamente poder enfocarnos en nuestra alma, poder enfocarnos en lo que no ven los ojos y que tiene tanta relevancia e importancia en los aspectos espirituales. En la parashá de esta semana nos encontramos con el texto que nos dice: cualquiera que tenga un corazón dispuesto a contribuir con la creación de esta estructura, y dice, y habitaré en ellos, dando a entender que no estará dentro de una estructura, sino dentro de aquellos que creen en el espacio. Cada persona lucha por tener un espacio de paz, tranquilidad, armonía y plenitud en su interior. Y la única forma de lograrlo plenamente es teniendo la Torá, es ser obediente a la Torá y a todo lo que el Eterno nos ha dicho. Por esa razón, como hablábamos en el estudio introductivo de Shabbat, que las instrucciones que el Eterno le da a Moshe, hagan de acuerdo a lo que yo les estoy ordenando. No se salgan de eso, no innoven. Eso decíamos ayer. Por esa razón, si tú quieres tener esos conceptos en tu vida, lo que es la paz, la tranquilidad, la armonía y la plenitud en tu interior, lejos de la Torá, es muy difícil lograrlo. Para hacer que el alma tenga una residencia cómoda en nuestro cuerpo y permitirle brillar, debemos crear una afinidad de forma entre nuestra alma y nuestro cuerpo. Por ser una chispa divina de vida, nuestra alma es pura, así que nuestro cuerpo debe estar limpio de energía tóxica para poder conectarse con nuestra alma. Esa es la ley de la vibración. Las emociones negativas como la vergüenza y la culpa no vibran en la misma frecuencia que nuestra alma. El resentimiento, el temor y la ira no pueden albergar, sentir y expresar la energía vibrante y pura del alma. Por esa razón se trata mucho este tema en la parashá de Terumá, de trabajar el interior, de trabajar el alma, que sea fortalecida, para que de esa manera podamos resistir más a la toxicidad que existe en el exterior, en el mundo, en el ambiente, y de esa manera podamos estar conectados con nuestra alma y así podamos estar elevados espiritualmente. Por lo tanto, esta Haftará en particular no solamente nos habla de la importancia de la construcción del Mishkan, sino que lo que representa el Mishkan en nuestras vidas, en la vida judía, y así también para nuestros días hoy, para nuestras familias, para nuestras comunidades, etc. Por lo tanto, tomemos conciencia de la importancia de trabajar en nuestro interior para que de esa manera podamos ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Espero que tengan una hermosa semana, que sea llena de bendición, de milagros, de apertura de puertas, de apertura de caminos, y que podamos ver el favor de Dios cada uno en nuestras vidas y así también en nuestros seres queridos, familiares y comunidades en general. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Chau a todos.